Considero un honor y un privilegio y una situación de festejo, de fiesta, de extraordinario júbilo el poder estar con ustedes y particularmente con los distinguidos integrantes de esta mesa. Muchas gracias a Glenn y a Cés por esta invitación, gracias a mi colega abogada Gabriela Barrios, también hemos compartido diferentes luchas y pues reflexiones y acciones sobre lo que pasa en México y en el mundo, y me siento altamente distinguido por la oportunidad de conversar con ustedes. Me preguntaba cuál sería la mejor tónica de intervención. Plantear en un libro de 155 páginas, que lo pueden usar para ir a hacer ejercicio por su peso, que lo pueden utilizar como almohada, también puede ser un buen proyectil en caso de que se acaben los argumentos en una discusión. Pueden intentar crear una fundación en Ámsterdam y tratar de convencer a un notario de la importancia de lo mismo, y el notario, hombre conservador por excelencia, pues no entenderá lo que quieren hacer, ¿verdad? O pueden tratar de viajar por el mundo encontrando mentes y espíritus afines con esta política de incorrectness que tiene Gabriela Barrios también. Y que bueno, pues va reuniendo en la mesa pues a una playa, gracias, de gente políticamente incorrecta. Porque también el pensamiento crítico tiene su propia incorrección dentro de la incorrección política. El pensamiento crítico no se debe limitar solamente a lo negativo, no debe ser estridente, no tiene que ser nada más señalar cuáles son las grandes enfermedades de la sociedad. Y algo que he trabajado mucho en diferentes universidades, en diferentes partes del mundo, es decirles que el pensamiento crítico, aunque parta del pesimismo científico, tiene que dar luz también al optimismo esperanzador, con lo cual coincido plenamente. Porque criticar sin ofrecer salidas es ofrecer una puerta a la decepción, ¿verdad? A la frustración, a la apatía y al agotamiento de avenidas. Que además pues están al orden del día. Entonces, bueno, pensé que quizás hablar de algunas cosas que he venido haciendo y como reencuentro una referencia muy importante en el maravilloso, pionero, trascendente y parteaguas libro de Glenn, que pues me lleva a considerar. Lo primero es que todo aquel que se atreva a ser crítico del sistema se convierte en un outsider, y va a ser sancionado definitivamente. No hay posibilidad de que no sea así. Me tocó vivirlo varias veces cuando retorno en 97 de Estados Unidos, retorno con un reconocimiento binacional, solidaridad, México, y habiendo sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, no se me permite ingresar. Cuando acudo a preguntar por qué, en mi opinión reunía todos los requisitos, se me contesta que no haga olas porque en este país es mejor callarse, someterse y aplicar el próximo año. Esto me lo dice la directora del SNI. Busco entrevistarme con miembros de la comisión dictaminadora, son fantasmas. En realidad, ¿qué pasó aquí? Lo mismo que pasó con Sergio Aguayo. Carlos Elizondo Serra Mayer, que está en el CIDE, y también unido a las mafias del CONACYT, dio línea para que ni a Sergio Aguayo ni a mí a uno lo degradaron, lo bajaron de nivel, y a mí pues, me aceptaron. Básicamente cuestiones mafiosas. Como yo no acepté, yo tuve un debate público con Carlos Elizondo Serra Mayer, que por cierto él salió muy mal parado, y bueno, pues el antecedente también de esta situación. Por supuesto, Carlos Elizondo Serra Mayer perdió el debate. Lo que hice fue tratar de entrevistarme con los miembros de la comisión dictaminadora y no aceptaron ninguna entrevista. Y la directora del SNI me dijo, usted me cae bien, mejor cálmese y aplique para el siguiente año, o 2 o 3 años hasta que lo acepte. Bueno, decidí conformarme. Sergio Aguayo se fue por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y yo presenté el primer amparo contra el CONACYT. Amparo que después de 3 años de fatigosas batallas, porque todos los
todas las direcciones jurídicas del gobierno federal y del Instituto Federal se unieron para combatir contra un pobre investigador, pues que lo que trataba es de que le explicaran por qué no había sido. Además, había ganado un Premio Nacional de Economía en 1994. No entendía que tenía obra publicada. El caso es que durante 3 años se intentó que el CONACYT, Sistema Nacional de Investigadores, justificara el por qué me habían rechazado. No pudieron y gané el amparo. Sin embargo, una semana antes de que se emitiera la sentencia, yo estaba agotado. Realmente es agotador compartir el sistema. Ya me habían convertido en un outsider, porque también en la Universidad Metropolitana que me recibió tenía un trato pues, bastante hostil, porque me había atrevido a demandar al CONACYT. Bueno, lo que pasó fue que pues, se gané el amparo, pero me manda a llamar para pedirme que no se publique la sentencia, que no se llegue a la sentencia, que tengamos un arreglo. Como mi interés no era realmente disminuir la imagen del CONACYT, pues lo que dije está bien. Si ustedes reconocen su error, pues no hay problema. Entonces fui y me desistí de la sentencia, una semana antes que saliera. Pero se me dijo, usted va a quedar castigado, va a quedar en el nivel 1 para siempre. Lo cual, pues intentaron aplicar, ¿no? Agarré los diplomas, los puse en una caja y me puse a trabajar con ONGs. Fundamos organizaciones de juristas, trabajamos con la sociedad civil. Me tocó ser asesor de los deudores bancarios, combatir el tema del anatocismo. Para entonces se me nombra por grupos profesionales de la sociedad civil como candidato independiente a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Doy más de 40 conferencias públicas, incluso debates. Obviamente, ni en el 2002 ni en el 2003 prosperó la iniciativa que presentaba al presidente de la República, no pude integrar termo en el Senado, y bueno, desde entonces ha sido un marcaje, digamos, personal, ¿no? Continuo, ¿sí? Posteriormente, pues me dediqué a publicar, dije, bueno, si ya no pudimos, pues entonces publicar la experiencia, 2 tomos de la Suprema Corte, considero el libro más crítico sobre el Poder Judicial de México, donde está la llave de su desarrollo. Un libro que coincide mucho con el libro de Glenn, que se llama Reforma Laboral y Globalización en México. Tuve que presentarlo en la Sorbona para que se pudiera publicar en México. Ya después de presentarlo en la Sorbona, resultó que el esquema que planteamos resolvía los problemas laborales del país, que estaba en paro por los trabajadores del transporte. Otro libro también que me lleva a acercarme a la conclusión que pretendo plantear, Diacrónica del Caribe Mexicano, una historia de Quintana. Una historia de Quintana Roo y Cancún. En Diacrónica del Caribe Mexicano retomo el hecho de que para mí que México es Caribe también. Le doy voz a los mayas también, como actores del desarrollo. Y parece que fue un grave error, porque ya llevo 3 exilios del Estado. El libro no se podía presentar en Quintana Roo. Finalmente, un grupo de empresarios pioneros de Cancún permitió que se presentara. Y lo que hicimos, bueno, este libro es una crítica al modelo de desarrollo, al modelo de depredador turístico, ¿sí? Que hoy está agotando prácticamente todo el sistema de manglares, ha agotado al bosque. Nosotros tuvimos un gran Amazonas en lo que era el sureste mexicano, ya no lo tenemos. Ahí me tocó transitar por el río de la frontera con Belice muchas veces, y entonces pude observar que era un Amazonas, árboles de más de 40, 50 metros de altura todavía. Cuando yo tenía de los 4 a los 11 años, más o menos. Y hace poco logré permisos que de Marina para hacer ese recorrido, 2 días. Y ya no hay árboles que se vayan más allá de los 10 metros de altura. Encontré 2 o 3 caobas perdidas en la distancia, de más o menos 30 metros de altura. Pero era un Amazonas extraordinario, ¿sí? Ya no existe. Entonces, todos los 4 problemas de envolvimiento en verde, que realmente no se puede atestiguar, continúo ahora con estas obras de investigación. Lo más importante es, por supuesto, no perder la esperanza, pero también es importante destacar que realizar estas labores de crítica desde la sociedad civil, porque hay otros espacios ya, desde las ONGs también, que también han sido absorbidas por el sistema, pues conlleva costos profesionales, costos sociales, costos humanos, que tenemos que encontrar las maneras también de resolver, ¿sí? Me parece que en México también tenemos un gravísimo problema, que es la corrupción.
porque entre los principales obstáculos para quienes intentan dar soluciones nuevas desde el interior del sistema, rescatando las instituciones, y desde fuera del sistema, a través de organizaciones de la sociedad civil, a nivel nacional y mundial, pues encontramos también muchos obstáculos. Pero esto es nada más un aliciente para continuar cada día. Cada día uno se levanta diciendo, bueno, ¿y ahora cuál será la batalla a continuar? Y bueno, siempre salen nuevas batallas. Acabo de enviar ahorita a Japón, bueno, estamos enviando a Japón 2 diagnósticos que hice. Se habla de la esclavitud mental en el libro. Yo estoy estudiando la esclavitud, la neoesclavitud en el mundo. Con esto voy a concluir, me toma 2 minutos. Miren ustedes, me parece que estamos enfrentando efectivamente una crisis mayúscula en el mundo, pero tiene que ver, por supuesto, con la esclavitud mental, pero tiene que ver también con la esclavitud total del ser humano. ¿Sí? En el mundo hay más de 48 millones de esclavos en el mundo. Y en México no son 43 los que han desaparecido. En México tenemos alrededor de 400,000 personas que han sido secuestradas y destinadas a la esclavitud. Y estos son los números, 13 al día. Al menos, los números, al menos. Es la punta de la 13 al día, probablemente más de 5,000 al año. Y ustedes pueden ver en todos lados pueden ver en Facebook, en las terminales aéreas, en las terminales terrestres, de transportes, pueden ver fotos de personas desaparecidas que no las encuentran. Han sido secuestradas para la esclavitud, ¿sí? Ya sea laboral, ya sea sexual, ya sea para prestar servicios personales a los capos, que es un tema muy peligroso para estarlo discutiendo, hablando público. También por eso se envía fuera de ello, ¿sí? Este es el último trabajo, hice un diagnóstico mundial de la esclavitud, un diagnóstico nacional. Bueno, las conclusiones estamos enviándolas ahorita a quien yo considero uno de los grandes luchadores también de la paz y los derechos humanos en el mundo, al doctor Raiza Riquero, para que pues, podamos trabajar, si a él le interesa también, conjuntamente estos temas, ¿no? Entonces, es complejo. Yo vengo trabajando este tema tanto con las ONGs como con diferentes organizaciones de sociedad civil, madres desaparecidos. Ha habido diferentes marchas en la ciudad donde vienen familiares y amigos de los desaparecidos, y es una de las cosas más dolorosas que he presenciado en mi vida, en las que he participado, ¿sí? Porque cuando una persona muere se tiene la certeza de que falleció, y el luto se vive y es terrible, es doloroso, ¿sí? Pero cuando una persona desaparece, entonces se vive en la absoluta incertidumbre. Entonces, pues yo coincido en todo lo que se plantea en el libro. Hay muchas otras cosas que hemos también publicado. Fui analista político en diversos medios de comunicación, me retiré de los medios de comunicación voluntariamente, daba más de 10 opiniones al día en radio y televisión pública y privada. Tenía programas en Radio Educación y en el IMER, pero cuando me di cuenta que prácticamente se empezó a limitar, sobre todo a partir del año 2000, año de la transición, supuesta transición democrática, pensé que era perder el tiempo, ¿sí? Porque se me empezó a limitar y a censurar en los análisis que hacía. Entonces decidí mejor dedicarme a trabajar en aquellos espacios, aunque sean pequeños, en los cuales se puede trabajar. Lo más difícil, y con eso termino, lo más difícil es que estamos reproduciendo la crisis y estamos alimentando los vicios del sistema también en las universidades y en todas las escuelas. Los maestros son parte de la corrupción. Hay una terrible corrupción y incapacidad en las universidades públicas y privadas. Y estamos reproduciendo también reproductores del sistema, ¿sí? Y cuando nos hemos atrevido a hacer esta crítica al interior de las universidades, pues también ha habido problemas, ¿no? Coordinamos un seminario que se llama Homo Academicus, que intenta rescatar los derechos humanos dentro de la educación y el derecho a un nuevo futuro basado en educación con valores también, ¿sí? Bueno, valores basados en los derechos humanos, otras cosas, ¿sí? El derecho a la educación es uno de ellos. Pues hemos tenido también consecuencias complejas, pero pues seguimos luchando. Apenas tenemos el tráiler de un documental y 50 minutos de filmación del documental mismo, y estamos buscando ahorita con quién lo podemos trabajar, publicar, darlo a conocer.
porque pensamos que es un material muy importante. El Googling, el móvil, el BOSIT permanece también en el mundo educativo y ahí es donde está trabajando para reproducir a los esclavos mentales del nuevo sistema. Hay muchas cosas que decir, pero también hay mucha esperanza. Todos los jóvenes nos enseñan un nuevo camino. Gracias. Celebro la posibilidad de compartir esta mesa pues con personas, con autores de quienes ya tenía noticia. Me honra muchísimo presentar un libro que ha estado durante 20 años en cocción. Es realmente un esfuerzo vital. Estoy encantado de poder hacer esto en compañía de mis queridos amigos de Gabriela y de Cés, y me honra adicionalmente presidir 17 Instituto de Estudios Críticos como una instancia co-convocante de esta importante ocasión. Yo, que efectivamente, quizá más que ser, fui músico, fue en virtud de eso que devine psicoanalista. Ustedes saben que entre música y psicoanálisis hay una pequeña puerta de comunicación que es la del oído. Y yo me encontré pues sintiendo una enorme resonancia con el trabajo del libro que hoy presentamos, y desde luego con la fundación que toma este libro como una especie de manifiesto, y que me parece de la mayor importancia porque sabemos sí que estamos muy presionados con riesgos muy grandes, con situaciones muy adversas que vivimos ya y que hemos ido enfrentando a lo largo de los años, pero que realmente pintan más bien para peor en estos momentos. Yo me he dedicado, y quiero decirlo brevemente, como para que sepan un poco desde dónde estoy planteando lo que diré a continuación. Me ha interesado mucho el trabajo propiamente de emprendimiento institucional. Yo me he dedicado a fundar diversos proyectos. El más reciente de ellos, y ha sido el más importante en mi propia trayectoria, es efectivamente el de 17 Instituto de Estudios Críticos, que este año cumple 15 de operar, y que responde justamente a la inquietud de generar un espacio donde el trabajo de la crítica pueda ser viable, de algún modo atendiendo a esta lógica de lo extra sistémico, a lo que alude Clem, y por supuesto a lo que sabemos del contexto mexicano y latinoamericano más amplio. Es decir, que me ha implicado un trabajo de campo. No concibo este trabajo de fundación institucional, digamos, como algo que uno lleva adelante quizá por cierta practicidad o, en fin, por cierto anhelo, y después se ponga a trabajar en cualquier otra cosa, sino que es un trabajo de campo que para mí tiene una enorme resonancia con el tipo de trabajos de campo a los que nos convoca este libro, en el sentido de responder inventando, y suscribo absolutamente la idea de una crítica instituyente, una crítica creadora, y no una crítica que se quede desvalida en una suerte de impotencia, que creo yo que es a menudo lo que sucede con una crítica que se queda atorada en las propias instituciones que forman parte del sistema criticado. Desgraciadamente, muchas veces la institución en juego es la universidad, precisamente, pero no solo la universidad, el medio editorial, los medios de comunicación y tantos otros ejemplos, para no hablar, digamos, de la actividad política, que a menudo, como todas las otras instancias anteriores, termina reproduciendo eso mismo de lo que se trataba pues, de eludir. Yo celebro mucho este libro, que es un libro que me llevó a mí a tener confianza
en la figura de su autor. Es un libro en donde uno puede sentir a la persona de su autor muy cercanamente. Es un libro que acumula una enorme cantidad de documentación, de reflexión, de investigación, de diálogos, y sí se siente desde nosotros en el libro. Creo que no puede más que celebrarse lo que aquí encontramos. Y al mismo tiempo quisiera introducir una disonancia, porque me parece fundamental incluso como consideración, porque si no logramos trabajar conjuntamente a todos a quienes nos inquietan estos temas, y que somos muchos, si no logramos trabajar con aquellos quienes tienen posiciones distintas, que utilizan otros tonos, que trabajan a partir de otros matices, pues muy poco podremos caminar. Es decir, tenemos que pensar en cómo trabajar con, digamos, posiciones seculares, posiciones teológicas, posiciones políticas de distinto cuño. Y creo que hay algo de esa disonancia que yo quisiera poner en juego aquí de la manera más amistosa y respetuosa, atendiendo a que, como se dice, la crítica es el elogio del filósofo. Yo no sé si es tanto una crítica como una especie de... Me viene el sintagma del campo expandido, es decir, y lo van a ver ustedes muy rápidamente. Como psicoanalista, yo he tenido clínica, trabajo con personas de manera muy personal desde hace casi 20 años. Y frente a la afirmación central que suscribe Klein, y que todos sabemos y conocemos bien, de que la vida es siempre llamado a más vida, recordaba algo que en Freud se puede condensar con otra máxima, que es la de que en realidad la muerte no es algo que le pase a la vida, sino la vida algo que le pasa a la muerte. Es decir, que el dato de entrada es más bien el de lo inanimado. Y hay un texto que podríamos traer a la discusión, que es aquel intercambio entre Freud y Einstein. ¿Por qué la guerra? Estamos nuevamente ante la pregunta, ¿por qué la guerra? Pero claro, ahora no solo referidos a la guerra en este instante, sino a la hecatombe ecológica, que realmente es probablemente la mayor de todas las hecatombes generadas por la humanidad, incluidas las peores guerras. Entonces, quiero simplemente compartirles un pequeño ajuste de cuentas que hice en estos pocos días en mi lectura de este libro. Es decir, cómo pensar al mismo tiempo que la vida es llamado de más vida, y por otro lado, que la vida es algo que sucede a la muerte, y que por lo tanto, en algo que se resume en la figura del llamado pesimismo freudiano, alude a la pulsión de muerte, que no es un concepto, no es una idea, mucho menos es un programa o un proyecto. Creo que es algo que se constata en la clínica, se constata en la vida social, y desgraciadamente no tenemos que mirar demasiado lejos para tomar el pulso de la pulsión de muerte en nuestro alrededor y en nosotros mismos, si somos al menos lo suficientemente sinceros como para abrirnos a esa misma posibilidad. ¿Cómo entonces podría una perspectiva psicoanalítica, que es la mía, sumarse incondicionalmente a un manifiesto como este, atendiendo a las implicaciones que la pulsión de muerte tiene para todo aquello que nos convoca? Cuando se habla del futuro, creo que el gran valor del futuro es justamente que es una abertura, es algo indeterminado. Y si nos atrevemos, y también suscribo las palabras de apertura de Cés, a pensar que otro futuro es posible,
que la destrucción programada, que está bastante bien encaminada, puede tener un destino imprevisto, es justamente porque pienso que lo programado, lo programable, que el cálculo, lo calculable, siempre tiene frente a sí el desafío de lo que escapa a su regla. Es decir, a lo incalculado, a lo imprevisto, al accidente, que puede ser funesto, pero también puede ser feliz. Es decir, que no está garantizado. Y creo que en esta figura del futuro como apertura, que está en el título del libro y está felizmente también en el nombre de la fundación, está lo que quizá el vocabulario psicoanalítico podría aportar en este momento, bajo la palabra que repito nuevamente, apertura. Es decir, ¿cuáles son los motivos reales, tangibles? No las del Club del Optimismo, sino las reales, tangibles, por las cuales podemos tener esperanza. Pues porque hay indeterminación, y porque aunque vivimos una vida administrada, cada vez más administrada, en realidad lo incalculable no deja de asomar siempre su rostro de una o de otra manera. Es un libro hermoso, no solamente porque Glenn tiene una pluma, una buena pluma, como se dice, una pluma muy incisiva, que puede lograr resumir en hermosos aforismos ideas que son complejas, como decía Cockroach, sino que es un libro que propone conceptos. Es decir, hay una invención conceptual en juego. Ya escuchamos un cierto desarrollo sobre el envolvimiento, por contraste con el desenvolvimiento. En español, en México, se presta bien porque decimos, bueno, no me envuelvas en eso, ¿no? Es decir, el desarrollo como con chanfle, como tramposo, el desarrollo con los dados cargados, eso es el envolvimiento. Pero hay otros, la extradisciplinariedad, que se opone a la la inter o la postdisciplinariedad de la que tanto se habla en esas manidas universidades que enfrentamos hoy. Vuelvo a la noción que ya mencioné, la extrasistematicidad, es decir, cómo construimos algo que puede escapar las reglas en los cálculos a los que por otro lado estamos sujetos. Creo que la forma y esta es una referencia clínica, la esperanza se cultiva a partir de la apertura, a partir de la indeterminación, a partir del riesgo también, del riesgo que nos exige una apuesta, jugarnos en una cierta decisión, jugarnos por un proyecto. Es decir, no hay nada que nos pueda hacer crecer más si pensamos en jóvenes, no hay nada que pueda volvernos agentes de nuestro propio acto posible que abrirnos a la indeterminación como algo que gobierna permanentemente y de manera muy paradójica nuestras vidas. Es decir, que los regímenes más cerrados, los regímenes totalitarios más a prueba de agua, los sistemas de vigilancia más rigurosos, los cálculos más complejos, tienen todos puntos de fallo, y los tienen no porque sean humanos, sino porque la indeterminación es una propiedad inherente a cualquier sistema. Entonces, cuando Glenn llama al afuera de la extrasistematicidad, de la extradisciplina, y convoca a esta apertura, a este afuera que es también el futuro, en realidad uno puede releer, y esto es, digamos, el resultado de mi propia maduración de mi reflexión a partir de este libro en estos días. Rescatar el futuro es rescatar la indeterminación, nuestra indeterminación. Y en ese nuestro futuro, que está en el nombre del encuentro, y es un poco la frase que nos convoca, ese es un nuestro abierto, es decir, es un nuestro que hay que escuchar no en el modo antropocéntrico,
del nosotros, del yo, del individuo, ni siquiera del yo colectivo, sino es un nuestro abierto ya a la indeterminación, sabedor de su propia indeterminación y por lo tanto esperanzado, por lo tanto inquieto, por lo tanto llamado a tomar cartas en el asunto, a llevar adelante el acto más allá de la crítica, es decir, a informar un actuar crítico, pero en los hechos, no solo en las palabras.